Lo decíamos y ya está con nosotros el ministro de Gobiernos y Derechos Humanos, el ingeniero Ricardo Villada. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar acá. No, al contrario, siempre es un gusto estar acá y conversar contigo. Recurrimos al hombre que maneja más la política en cuanto a su función dentro de la estructura gubernamental. Y la gran consulta es, ¿no? ¿Le gusta este modelo electoral que tiene hoy Salta? Creo que es un modelo que debe perfeccionarse, pero sí responde a una demanda de la gente. La verdad que las elecciones PASO con el modelo anterior se habían convertido en lo que la gente denominaba como una gran encuesta, porque la gente veía en las elecciones primarias y las generales prácticamente a los mismos candidatos. Seguramente porque las fuerzas políticas hicieron mal uso de esta herramienta que eran las elecciones primarias. Así que vendrá un tiempo para que las fuerzas políticas, tal como lo anunciamos oportunamente cuando hicimos una ronda con la totalidad de las fuerzas políticas, vendrá un tiempo para poder discutir seriamente un modelo que le sirva a los partidos políticos, pero esencialmente que responda a la expectativa de la gente. Entonces, con esto, si hay un compromiso de parte del gobierno de revisar en caso de que el gobernador gane nuevamente, gane la reelección, de revisar esto, convengamos que Gustavo Sáenz en su campaña prometió la reforma constitucional, de hecho la llevó adelante. ¿Podría ser un compromiso esto de rever el sistema electoral? Cuando convoqué como ministro de Gobierno a la rueda de diálogo político, quedamos exactamente en eso, culminado este proceso, hacer una rueda, hacer una discusión en las fuerzas políticas para poder darnos un modelo que recoja lo bueno del sistema anterior, pero también las quejas y las limitaciones que tuvo el sistema de las elecciones primarias tal como la conocemos. Así que, por supuesto, yo personalmente me voy a encargar este mismo año, transcurrido el proceso electoral provincial, de comenzar con esa actividad para que podamos ya en las próximas elecciones tener un nuevo sistema electoral, un nuevo régimen de partidos políticos que de alguna manera pongan racionalidad a lo que hoy ocurre, que hay una importantísima proliferación no solamente de partidos políticos, sino también de agrupaciones municipales. Hay cientos de agrupaciones municipales y hay que poner cierta racionalidad también en eso. Por esa razón, cuando se trató el tema de las elecciones PASO, hicimos una suspensión y no la eliminación. Hablando de lo que ocurre, ¿usted compara este panorama electoral que vamos a tener para el 14 de mayo como si fuera aquel sistema de la ley de lemas? Si bien hay que decirlo, hay un poquito menos de candidatos, pero es como que no se puede definir en el cuarto oscuro cómo está, digamos, lo que es la contienda electoral. ¿Sería una ley de lemas encubierta? No, la ley de lemas, la gente sabe que los votos se juntan, uno vota a una persona, pero esos votos se trasladan al que ganó en ese lema. Y en este caso no existe eso. Particularmente nosotros, por ejemplo, llevamos alternativas dentro de los departamentos o de los municipios, pero en nada se suman, al contrario, son como dos contendientes más, como dos adversarios, quienes van de nuestro espacio y que van a competir con otras fuerzas políticas como Juntos por el Cambio, el Frente de Guayar, el Frente Avancemos. Así que no tiene nada que ver con una ley de lema en cuanto al esquema de acumulación de votos. Sí, lo que ocurre es que, al igual que la ley de lema, resuelve la situación en un solo paso. Es decir, se hace una única elección. Y eso, para la gente, de alguna manera, es un proceso que le simplifica su actividad. Y esto es reconocido, hemos hecho estudios de opinión y la gente tiene cierta conformidad en este sentido. Ya utilizamos este sistema en el 2021 para la renovación legislativa y la verdad que la experiencia por parte de la gente ha sido satisfactoria, pero siempre queda para corregir y para mejorar el sistema. ¿Cree que se va a ver afectada la representatividad del género femenino en estas elecciones, teniendo en cuenta que hay muchos candidatos en algunas categorías? Por ejemplo, hablábamos en el corte de que hay disponibles 9 bancas en Capital y todos son hombres. ¿Qué va a pasar allí? Sí, claramente estas cosas, cuando se produce una dispersión en ese sentido,
para que la gente interprete, va a ser difícil que una sola lista imponga varios candidatos de una sola. Y se respete lo que es el hombre-mujer, hombre-mujer. Exactamente, y con lo cual vamos a ver, obviamente simplemente es una especulación, pero hemos podido ver que pese a que hay una diversidad de candidatos, no hay tantas mujeres que encabecen las listas, y esto obviamente es algo que se debe cambiar hacia futuro. ¿Cómo llega el gobierno al 14 de mayo en cuanto a la autocrítica de la gestión? El otro día conversaba con un colega tuyo y le decía, nosotros claramente advertimos por parte de la gente que hay una idea de continuidad. La gente quiere que este proceso que se lleva adelante tenga continuidad, pero claramente quiere continuidad con cambios. Y por lo tanto nosotros debemos con claridad receptar justamente estas cuestiones. La gente interpreta que este es el camino que hay que seguir, ven en el gobernador un buen conductor para este proceso, un hombre que se impone ante nación para conseguir las cosas que necesitamos, un hombre que trata de generar mayor equilibrio en el concierto federal, protagonizando el tema de Norte Grande y otras cuestiones, pero claramente hay cosas que debemos modificar como gestión. Podemos sentarnos y de alguna manera responsabilizar a lo que ha sido la situación que nos ha tocado vivir como humanidad, ¿no? Como salteños o argentinos, por la situación de la pandemia y otras cuestiones, pero nosotros también tenemos que madurar como equipo y generar los cambios necesarios para tener una mayor efectividad. ¿Y ese cambio por dónde pasa, Villada? Nosotros tuvimos un buen desempeño, si quieres, en términos de la concreción de obras. Más de 1.600 obras hemos desarrollado absolutamente en toda la provincia. Pero ahí le pongo un pero. ¿Un gobierno es solo obras? No, claramente. Por eso nosotros hemos asumido en el 19 el compromiso de generar una provincia con mayor oportunidades de capacitación, oportunidades de trabajo, y todavía nos resta mucho hacer en ese sentido. La creación de la Universidad de la UPATECO, que tiende a generar nuevas habilidades, es un hecho que hay que darle mayor profundidad, debe estar mayor inserta en todo el interior de la provincia para poder generar arraigo en ese sentido. Otros aspectos tienen que ver con lo que está pasando con la minería. Hay realmente un boom desde el punto de vista minero en términos de litio, pero no existe un boom en términos de lo que es las consecuencias sociales que deberían existir. Mayor trabajo de calidad, la generación de empresas, yo particularmente... Es el primer funcionario que escucho que hace esa autocrítica con respecto al litio. Es que claramente es así, y no solamente hago la autocrítica, sino me pongo a trabajar. He estado reunido con la empresa Río Tinto. ¿Usted cree que se puede rever el porcentaje de regalía que recibe la provincia en este concepto? Para mí no es tanto una cuestión económica, una cuestión, digamos, de qué es lo que le sacamos en términos económicos. Las empresas de estas características realizan procesos de inversión muy grandes. Y lo que necesitamos... Pero también se llevan mucha plata. Por supuesto, pero nosotros necesitamos que la inversión que ellos hacen en términos de construcción, en términos de servicios que se contratan y demás, queden acá y eso genere un mayor agregado de valor para las comunidades que viven ahí, que permita justamente hacer una transformación socioeconómica, no solamente del área que está cerca de los emprendimientos mineros, sino de toda el área que compone el departamento de los Andes, el departamento de Rosario de Lerma, toda una cuestión que nosotros necesitamos profundizar mucho más. Hay aspectos que tenemos que modificar en términos de la salud. El gobernador ha sido muy claro, ayer estuvo con el ministro de Educación y nosotros tenemos que saldar esta deuda. Hemos hecho reforma en todos los hospitales, hemos transformado todos los hospitales, pero no hay médico. Y esa es una realidad, no hay médico. Prácticamente el 70% de los médicos están en el área de Salta y el área metropolitana, pero los médicos no están en el interior. Y esto tenemos que cambiarlo. Con el ministro de Salud estuvimos abordando esta temática, mientras que la media nacional más o menos son 5 o 6 médicos cada 1000, acá tenemos 3. Y para eso tenemos que hacer cosas
sostenidas en el tiempo, como ser incrementar mayor cantidad de personas que ingresen a la carrera de medicina y que esto permita. Son muchas las cosas que debemos cambiar, particularmente yo particularmente en mi área, es mucho lo que tenemos que hacer en términos de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Hemos esbozado programas que tienen que ver con la inserción laboral en ámbitos no tradicionales para las mujeres, como es el tema de la construcción, como es el tema de la tecnología, pero por ahora estamos haciendo capacitación. Ahora tenemos que lograr una verdadera inserción y eso tiene que ver con apalancamiento para generar bancos mayor. Y es crear la expectativa y también dar la fuente de trabajo. Y generar la demanda. Porque hoy por hoy los índices, yo soy ministro de Trabajo también, y te puedo asegurar que hay un gran crecimiento de los índices de ocupación en el rubro construcción, en el rubro minería. Ahora, tenemos que ver también en términos cualitativos cómo crece dentro de esos índices el empleo de las mujeres, porque se trata no únicamente de hacer cursos. La capacitación es importante, pero lo importante o lo más importante es que haya resultado de esa capacitación y que haya verdaderamente una inserción laboral. Ministro, en el marco de esta contienda electoral se ha planteado un frente, obviamente, que lo aglutina el gobernador Gustavo Sáenz y dos frentes con candidatos a intendente en la capital, uno de los distritos más importantes de la provincia, y ahí estuvo la definición de quién apoyaba a un candidato o a otro. Nos referimos a Betina Romero o Emiliano Durán. Y usted tomó la decisión de apoyarla a Betina Romero. ¿Le costó tomar esa postura teniendo en cuenta que dentro del gobierno se ve como más funcionarios del lado de Emiliano? No, porque yo trato de guardar la coherencia que tenemos como fuerza política y que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y las fuerzas políticas que componen hoy el espacio de Unidos por Salta, donde pertenece Betina, venimos trabajando hace mucho tiempo y tenemos una comunidad de ideas, de objetivos que tratamos de llevar adelante, no solamente en términos políticos, en términos también de gestión, y por lo tanto, más allá de las especulaciones si va primero este o el otro, se trata también de dar un claro mensaje de coherencia y de una visión justamente en el mediano plazo de lo que nosotros queremos de la política. Bueno, eso es lo que escaseó en esta elección, no hay coherencia, ¿no? Porque vemos candidatos que hace 2 años estaban en un frente y hoy están en otro, y ni qué hablar si nos remontamos a 4 años atrás. Modificar la realidad que vive hoy nuestro país, nuestra provincia, requiere continuidad y coherencia en las políticas. Las cosas no tienen tanto nivel de crisis y de profundidad que transformarla requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Y para eso hay que tener coherencia. Yo no concibo a la política como simplemente ganar, ni tampoco concibo a la política como cuestiones que tienen que ver con modas, con cuestiones que pasan circunstancialmente. Yo creo que la política es trabajar para generar hechos a lo largo del tiempo que modifique la realidad, la dura realidad que vive nuestra gente. ¿Y usted 40% de pobreza. 40% de pobreza en nuestra provincia. Si no entendemos que esto es grave, la verdad que estamos jugando un partido que no entiende la gente. Y yo me niego a insertarme o pertenecer a un grupo de la política que está lejos de la gente. Yo necesito hacer política para transformar esa realidad, no por un hecho, te diría, personal. Si fuera personal, recién lo charlamos, estaría ahí en mi casa con mis hijos y mis nietos, que es lo que más amo en la vida. Pero hago política, pero siempre con la idea y la convicción que es para transformar la realidad que vivimos. Tomo estas palabras del final y hago una tira, digamos, o una cadena, lo que decíamos al comienzo. A partir de eso, ¿va a surgir ese compromiso férreo de usted de cambiar el sistema electoral, ser el impulsor de eso? Sí, porque con este sistema no vamos a ningún lado. No tenga la menor duda que porque hay que vamos a seguir teniendo legisladores que un día están con uno, otro día están con otro, y más allá de las modas, de aquellos que tengan mejor conocimiento o no, van a poder llegar, y el resto, el que hace política y el que se prepara, no. Cuando se discutió el tema de las elecciones llamadas PASO, las elecciones primarias, me tomé la labor de leer lo que fueron las exposiciones en ese momento en la Cámara de Diputados.
Y uno de los legisladores decía, esto va a servir para fortalecer a los partidos políticos. Claramente no ha sucedido. Sin mirar para atrás y sin hacer críticas, porque cada uno vive su tiempo, yo creo que tenemos que hacer algo mejor a lo que tenemos. Y yo estoy comprometido con eso, me he comprometido con cada uno de los presidentes de partidos políticos y entendiendo de que la solución tiene que venir de un acto de madurez política de nosotros mismos. ¿Ese también es el pensamiento de Gustavo Sáenz? Sí, por supuesto. Claramente el gobernador concibe un proceso de transformación que tuvo como primer eslabón la reforma constitucional. Él se comprometió en el 19 con los salteños de que iba a reformar la Constitución para generar un proceso de renovación. Ya no más candidatos que puedan quedarse eternamente, ni a legisladores, ni a intendentes, ni a gobernadores, ni a concejales, y eso lo hicimos. Bueno, ahora hay que seguir agregando institucionalidad a partir de modificar el sistema que nos permita tener justamente fuerzas políticas que no tengan su eje en el triunfo, en la moda o en la coyuntura. Usted decía que pertenecía a un espacio por coherencia. Ese espacio es el de Betina Romero. ¿Ahí hay coherencia? Primero no es el espacio de Betina Romero, No, es el espacio en el que está Betina Romero, pero Salta. lo integran muchísimos dirigentes. Estamos las mismas fuerzas políticas que tuvimos en el 21, en el 19, en el 17, en el 15. Tenemos la coherencia de seguir trabajando juntos. Seguramente muchas cosas que nos comprometimos a hacer, probablemente no las hemos hecho adecuadamente bien o nos faltan muchas cosas que concretar. Pero recuerdo un documento que firmamos en el Hotel Alejandro I junto a una treintena de dirigentes. Se llamaba Consenso para un cambio en Salta. Y cuando releo ese documento, muchas cosas de las que hemos comprometido allí las hemos cumplido. ¿Es una elección difícil para Betina Romero ir por su reelección? Creo que es una elección complicada, te diría, en general para los oficialismos. Muchos municipios tienen una situación complicada por lo que han tenido que vivir, por lo que han tenido que afrontar. Vamos a ver si Betina logra sortear eso, en definitiva, con la concreción. He podido ver que avanzó mucho en mostrarle a los salteños las cosas que se han ido haciendo, cosas que se van a concretar, y yo creo que ahí está el eje. Claramente el eje no está en cuestiones que tengan que ver personales, de agravios o de cuestiones, es simplemente la gente quiere ver qué es lo que hacen para transformar. Que se le mejore la calidad de vida. Exactamente, tan sencilla como eso, y yo creo que en la medida que Betina ponga todo su foco, toda su energía, también sus funcionarios, no en la pelea, yo por ahí discuten con el consejo, imagínate lo que le importa a la gente si discuten o no discuten. La gente quiere saber concretamente cómo va a vivir mejor, y yo creo que ese es el centro, y esto es lo que debe hacer la intendenta, y yo creo que en la medida que lo haga va a ir por el buen camino. Ingeniero Villada, como siempre, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a vos, Mónica. Tiempo de pausa, ya volvemos.